Señores, una vez más con ustedes, es un placer estar con ustedes siempre, todos los sábados, compartir nuestra visión del mundo, de la sociedad dominicana, y estamos haciendo un análisis de América Latina, específicamente de un país andino, de América del Sur, Perú, por la crisis política que está viviendo el país. Ustedes saben que una de las principales economías, como yo decía, la quinta economía, después de la economía de Brasil. Brasil tiene un PIB de más de 500 mil millones de dólares. Luego, de 1.6 billones de dólares. Luego le sigue México, porque México, a pesar de que es un país de América del Norte, pero pertenece a los países latinoamericanos porque habla español. Entonces, la economía peruana, mexicana, tiene un PIB de alrededor de 1.2 billones de dólares. Luego le sigue a la Argentina. Argentina tiene algunos 800 mil millones de dólares. Así entonces le sigue la economía mexicana, chilena, que ronda unos 360 mil, 300 mil millones de dólares. Luego le sigue Perú con 275 mil millones de dólares, por más el incremento que ha tenido este año, el año pasado, 2021, de unos 118 mil millones de dólares, que representó un 42%, porque cabe resaltar que la economía experimentó ese crecimiento por el aumento de los precios de los metales, porque incrementó la exportación de los minerales. Ustedes saben que el año pasado se disparó el oro, la plata, entonces eso Perú lo aprovechó. Y la economía peruana, a pesar de que cuando vino la pandemia a partir del 2020, eso afectó a toda América Latina, que tuvimos una contracción económica de 6.8. La República Dominicana fue un 6.7, es decir, 0.1 menos que la de América Latina. Pero en Perú tuvo la contracción más alta que tuvo América Latina, tuvo una contracción de un 11%. Un 11%, es decir, la economía peruana creció negativamente, 11%. Pero Perú fue el país que más afectó la pandemia, que más duro le dio la pandemia. País que lo afectó ese virus, usted no se imagina. ¿Por qué? Bueno, los peruanos vivían así, al aire libre, a la intemperie, no se ponían la mascarilla, y Perú fue el país que más COVID le dio a la gente per cápita. Es decir, cuando tú coges a 100,000 personas, de por cada 100,000 en Perú se contagiaba más gente que todo el mundo, que en todos los lugares del mundo. Después le sucede, hay otro país que estuvo cerca, que fue Hungría, un país de los Balcanes. Entonces, su economía cayó abajo. En América Latina, con países como el propio Colombia, un 8.9, en Brasil, tuvo una contracción muy baja Brasil, como menos 3.4, porque Bolsonaro dejó la economía abierta. Pero la recuperación económica en el 2021, a partir del 2021, eso benefició inmensamente a Perú, y la economía creció fuertemente por los sectores industriales que se activaron. Y la economía creció en el 2021 cerca de un 13.4%, 13.4%. Hubo una recuperación económica, pese a que en el segundo semestre hubo alrededor de, porque la economía del mundo en el segundo semestre del 2021 tuvo un frenazo por el corte de la cadena de suministro, la interrupción que se da en el flete marítimo, por el atasco que se había dado de uno de los buques de contenedores más grandes del mundo, el Ever Given, allá en el canal de Suez, allá en Egipto, en el Mar Rojo. Entonces eso afectó las exportaciones y generó una crisis de inflación que todavía persiste en América Latina y en República Dominicana. Por ejemplo, la inflación en este mes pasado fue de un 7.4%, en septiembre, pero este mes fue como de 7.03%, pero fue bajando, llegó hasta un 9% la inflación en República Dominicana, la interanual. Entonces, en Perú eso también afectó la economía, pero no afectó grandemente, por eso que la economía creció
así como creció con un 13.5. Pero este año tenía una perspectiva de crecimiento de un 3.5, pero como nació la crisis, terminó creciendo, según la perspectiva económica que tiene el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que va a crecer alrededor de 2.3, es decir, 1.2 menos de lo que se esperaba. Por la crisis política, señores. La crisis económica y la crisis política generan crisis económica y la crisis económica genera inestabilidad social, porque si la gente no tiene con qué comer, la gente va a salir a la calle a protestar. Entonces, para que ustedes vean, un país que tiene estabilidad política y tiene estabilidad económica, por ende va a tener estabilidad social. Es decir, la crisis política son inversamente con el bienestar social. Entonces, eso hay que resaltarlo. Pero quiero decir algo aquí, que Pedro Castillo se convierte en el primer presidente destituido del poder directamente desde el 2012. ¿Por qué? Porque el 2012 fue el último presidente de América Latina que fue destituido, electo, que fue el presidente Fernando Lugo de Paraguay. Lo destituyeron por una revuelta que se da, una crisis que se da entre los campesinos y la fuerza militar, la fuerza policial de Paraguay, cuando se enfrentaron los campesinos que no tenían tierra, los comuneros, cuando estaban protestando al presidente que ellos querían tierra. Eso sobre todo en la región del Paraná, donde está el río Paraná, porque Paraguay no tiene salida al mar. Paraguay conecta con Argentina, Argentina le permite a través del río, ese río es un río que se utiliza en el comercio, porque hay una vía que pasa, una vía fluvial que desemboca en el río, entonces utilizan los barcos, porque Paraguay es un gran productor de grano, esos granos pasan en ese río y van al océano Atlántico o al Pacífico, porque Argentina tiene esos dos océanos allá en la Patagonia, en la Tierra del Fuego, esa es la provincia que está ahí. Entonces, cuando el presidente Lugo lo destituyen porque murieron 17 campesinos en la mano de la policía, entonces el Congreso lo culpó de eso. Por ende, el Congreso le aplicó una moción y lo destituyó. Pero hay otros presidentes que destituyeron. En el año 1997, Abdalá Bucaram de Ecuador lo destituyen también por una serie de revueltas que se dan en la calle ecuatoriana cuando el presidente se encontraba bailando y no gobernaba y tú lo veías con una guitarra cantando, un loco. Entonces a él entonces lo destituyen por incapacidad mental. Entonces quien toma el poder es una mujer que era la vicepresidenta de él, que es la señora Rosalía Arteaga. Rosalía Arteaga, que fue presidenta interina de Ecuador, que es una señora, y que se convierte en la primera mujer presidenta ecuatoriana, al igual que Dina Boluarte en Perú, que se convierte en la primera mujer presidenta, a pesar de que había mujeres que habían participado en un proceso electoral en Perú. Por ejemplo, Mercedes Cabanilla en 1995 participó en un proceso electoral. También la señora Florenano Lourdes en el 2000. Esas fueron las mujeres políticas. También Keiko Fujimori. Pero el caso ecuatoriano es similar a la de Perú. Destituyen al presidente y viene la vicepresidenta. Así mismo pasó en Perú. Pero la mujer no gobernó, no terminó el periodo de Abdalá Bucaram. Entonces se da una crisis política en Ecuador, porque el presidente del Congreso, que era Fabián Alarcón, destituye a la vicepresidenta. Y quien termina el periodo fue Fabián Alarcón. Pero hay otra moción y otra destitución que le dieron a un presidente también en América Latina en 1993, Jorge Elías Serrano. Eso se llamó el Serranato, cuando Jorge Serrano Elías quiso disolver la Suprema Corte de Justicia de este tipo, se lo rechazaron la Fuerza Armada, se lo rechazaron al poder político, el poder de la iglesia, que él era un pastor, por cierto, pero como era evangélico, el poder católico se lo rechazó esa disolución. Y finalmente lo destituyeron a él, porque él había sobornado a algunos legisladores, se dice que sobornó como 48 legisladores, y eso se vino a relucir años después y tuvo que ir al exilio. Él vivió en Estados Unidos, vivió en Panamá también,
Entonces, cuando lo derrocan, entonces el Congreso después coge a Ramiro de León Carpio, que terminó el periodo presidencial en el año 1996, que es cuando viene y gana Álvaro Arzú, que fue un gran presidente, el presidente Arzú, gran intelectual, un hombre pacífico, tranquilo, que fue alcalde de la ciudad de Guatemala, que también pacificó el país, porque la Mara, todo el Calle 13, todos esos grupos de Centroamérica, que son grupos criminales de crimen organizado, que viven desde Guatemala hasta Salvador y que todavía persisten, a pesar de que en este momento el presidente Bukele tiene una lucha contra esos grupos armados y ha pacificado el país, después de que en el mes de abril hubieron varios muertos, alrededor de 27 muertos en manos de la pandilla. Entonces el presidente decidió tirar la Fuerza Armada a la calle y ha pacificado algunos barrios de Salvador, porque Salvador ha tenido mucho conflicto. La dictadura duró 60 años ahí. Uno de los países que vivió más dictadura, más años en dictadura sistemáticamente, fue Salvador. Empezó la dictadura en 1930 con ese señor Maximiliano Martínez, Hernández Martínez, que fue un dictador típico de América Latina en los principios de los años 30. A pesar de que ya teníamos dictadura también, que había empezado, como por ejemplo, con Juan Vicente Gómez en Venezuela en 1908 a 1935. Lo fue también el presidente de Honduras, que fue un dictador también, que gobernó con mano dura, que es Tiburcio Carías Sandino, que gobernó desde el año 1911 al año 1934, 36. Después también en Guatemala estuvo el señor Jorge Obispo Castañeda, que ese señor gobernó desde los años 30 hasta el 44, que Guatemala vivió procesos dictatoriales y golpes de Estado, porque estaba también Juan José Arévalo, que ganó, después fue derrocado por Urbano Martínez, que era jefe de la Fuerza Armada, porque eso era la época que vivíamos, en los años 30, dictadura. Aquí en República Dominicana tuvimos la dictadura de Trujillo, que duró 31 años, de 1930 a 1961, que fue una dictadura que fue muy represiva y que derramó mucha sangre, al igual que fue brutalmente masacrado muchos jóvenes que intentaban y que querían la libertad pública, que creían en la democracia, en la participación política, que en el caso de Guatemala había un presidente llamado Juan Jacobo Arbenz, que los Estados Unidos orquestaron un golpe de Estado a través de la CIA y lo derrocan a él en el año 1954. De ahí, él ganó en el 54. De ahí entonces lo derrocan. Luego que lo derrocan a él viene entonces Carlos Castillo Armas. Se dice que por el control de la libra de quetzal, que es la moneda de Guatemala, y se dice que Trujillo también tuvo que ver en eso, porque Trujillo quiso controlar a Guatemala, y que por el quetzal, pero eso no lo creo, pero yo pienso que Estados Unidos lo hizo porque él enfrentaba a la empresa norteamericana que era la United Fruit, es decir, la empresa de fruta, de banano que exportaba hacia Estados Unidos. Y él quería aumentar los aranceles y también los impuestos, y también tratar de quitarle los terrenos que tenía esa empresa allá en Guatemala. Entonces él lo enfrentó y el vicepresidente de los Estados Unidos, que era Richard Nixon, el que orquestó ese derrocamiento conjuntamente con el secretario de Estado de Estados Unidos en este momento, que era el señor James Foster Dulles, y que era hermano del jefe de la CIA en este momento, que era Alan Dulles. Y Alan Dulles, y ustedes saben lo que pasó, con las Fuerzas Armadas en contra, porque generalmente ellos buscan detener el poder, el apoyo de las Fuerzas Armadas para derrocar a los presidentes. Y eso terminó con un desastre. Y Guatemala, tal punto, la democracia vino en 1986 con Vinicio Cerezo. Entonces, lo que nosotros queremos decir claro es que América Latina ha habido muchos procesos, muchos golpes, y muchos presidentes han caído presos. En los últimos años, más de 13 presidentes han caído presos. Si nosotros ponemos a contar, por ejemplo, en el mismo Guatemala, Otto Pérez Molina está preso por dirigir una asociación de que hicieron fraude y delito por un grupo que ellos dirigieron ahí en la aduana, ahí a través con la vicepresidenta, que era Rosana Valdetti,
que tuvo que terminar renunciando y enfrentando la justicia, terminó preso en el 2015. Vamos a ir a un corte y después volvemos para terminar el programa.